Estamos de regreso, acompañados por Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. ¿Cómo está, señor Tábara? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Carla. Bueno, para conversar sobre este informe, muy pertinente en este momento, pues la coyuntura habla pues de la infiltración de dinero que no es transparentado en las campañas electorales, en las campañas políticas de los partidos políticos, y ahora ya estamos pues a un año de las próximas elecciones regionales y municipales en nuestro país, y es importante pues recoger las propuestas tanto de los partidos políticos, de los organismos electorales del Congreso, como de la organización civil. El informe de transparencia, el último que se ha publicado, pues ya ha tenido bastantes repercusiones, y nos gustaría conocer un poco más acerca de los datos que se han encontrado de este gasto de campaña del 2006 al 2016. Sí, Carla, efectivamente, este es una nueva contribución, si quieres, en la misma línea en la que estamos con el Jurado Nacional de Elecciones y otras entidades, trabajando para lograr que la reforma electoral tenga como un tema de especial interés la reforma en el financiamiento de las campañas electorales. Y entonces lo que hemos hecho con este nuevo informe es recoger la información que ofrece OMPE a través de su portal de las elecciones generales 2006, 2011 y 2016. Es decir, las tres últimas elecciones generales, para mirar cómo es que se incrementó la cantidad de dinero recaudado por los partidos políticos, cómo se incrementó el gasto en las campañas electorales y particularmente cómo se incrementa en dos rubros de especial interés: lo que se llama actividades de financiamiento proselitista y lo que son los gastos en publicidad, especialmente en publicidad televisiva, ¿no? En televisión, claro. Se veía en este reporte que se ha triplicado. Sí, entonces si quieres, un primer dato que tenemos es que entre el 2006 y el 2011 se produce un incremento bastante grande. El 2006, todos los partidos que compitieron en esas elecciones reportaron ingresos por 22 millones de soles aproximadamente. Para el 2011, eso se incrementa al triple, a 66 millones de soles, ¿no? Y el 2016 se mantiene más o menos similar. Entonces el principal incremento está entre el 2006 y el 2011. Y cuando nos referimos a los ingresos por actividades proselitistas, llámese rifas, polladas, cócteles, bingos, cenas, en fin, estas actividades, el incremento es bastante significativo, porque el 2006 los partidos le reportaron a OMPE un promedio de 3%, claro, solo el 3%. De sus ingresos provenían de esas actividades. Para el 2011, ese 3% se convierte en 22%, ¿no? Es decir, se incrementa notablemente. Y para el 2016 baja un poquito a 16%, pero hay una organización política que es la alianza que constituyeron el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, el 2016, que reportan que el 61% de sus ingresos provenían de actividades proselitistas, ¿no? ¿Cuál es el tema con las actividades proselitistas? Que la legislación actual flexibiliza la identificación de las personas que compraron el boleto de bingo, compraron la pollada o asistieron al cóctel. Entonces, la posibilidad del organismo electoral de ejercer un control sobre esas actividades es menor que cuando se trata de aportes recaudados de una persona o de una empresa, donde claramente es obligatorio que se informe quién fue y cuánto es lo que dio, ¿no? Y de ahí estaríamos dejando de lado el otro supuesto, que es el tema de tener una campaña igualitaria de gastos para todos los partidos políticos. Sí, claro, cuando miras la diferencia entre lo que gasta un partido y los demás, te das cuenta. Primero hay un dato que es interesante, y es que no siempre el que gasta más es el que gana, ¿no? Fíjate, en la elección del 2016, la última elección,
el partido que más gastó fue Alianza para el Progreso del Perú, APP, que gastó cerca de 23 millones de soles. Y sin embargo, sabemos que su plancha presidencial... Que salió de carrera antes, ¿no? Exactamente, su plancha no llegó a competir hasta el final, pero mantuvieron ese nivel de gasto y lograron 9 congresistas. La segunda que gastó fue Fuerza Popular, que gastó aproximadamente 15 millones de soles, pero no ganó la presidencia. Y la que ganó la presidencia, que es Peruanos por el Cambio, gastó aproximadamente 11 millones de soles. La mitad más o menos. Más o menos, menos de la mitad de lo que gastó APP, que es el que más gastó, ¿no? Claro. Entonces no siempre el que gasta más es el que gana. El 2011 sí se produjo esa relación entre gasto y triunfo, porque el que más gastó fue Gana Perú, que el 2011 gastó cerca de 25 millones de soles y ganó la elección el señor Ollanta Humala en ese proceso, ¿no? Claro. Bueno, ya luego está el tema de dónde procede ese dinero. En fin, ese es otro tema que no ha sido abordado en este estudio, ¿no? Entonces, pero hay diferencias, pues. Entonces lo que nos motiva este informe es, primero, la necesidad de transparentar los gastos. Ojo con el incremento de ingresos de procedencia proselitistas. Ojo con las polladas, ojo con la kermés, ojo con el bingo, ojo con el cóctel. Allí hay una propuesta muy concreta que planteó la Comisión Presidencial de Integridad, y es que se establezca un tope de no más del 10% de lo recaudado por un partido en una campaña debería provenir de ese tipo de actividades. Solo el 10%. No más del 10%. Recuerda que acabo de mencionarte, Carla, que en el 2016 la alianza del Partido Aprista y el PPC reportó 61% de sus ingresos procedentes de estas actividades y Fuerza Popular reportó 31%. Y justamente eso, ¿no? Fue el APRA el primer partido sancionado por OMPE por no presentar pues su gasto ordinario anual de financiamiento, ya, ¿no? Okay. Y entonces pongamos un tope a ese tipo. Y lo otro es que nos lleva a preguntarnos es, en el Perú no hemos discutido suficientemente todavía la necesidad de establecer topes a lo que se pueda gastar en una campaña. En el Perú hay topes a lo que puedas contratar en una empresa de televisión cada día, no más de 5 minutos, pero no te dice a cuántas le puedes contratar. Si hay 20 canales, tú puedes contratar con 20 canales, 5 minutos cada uno, ¿no? Hay un tope para lo que una persona o empresa pueda aportar a un partido, 60 unidades impositivas tributarias, pero no te dice cuántas personas o cuántas empresas. Entonces tú puedes tener 1000 empresas aportantes, ¿no? O 2 empresas aportantes. Ya en el mundo, diversos sistemas electorales han establecido topes a lo que se pueda gastar en una campaña electoral, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira situaciones como en el Perú y dice, ¿cómo es que en 5 años, es decir, en una elección, pasas de gastar 22 millones a gastar 72 millones, ¿no? Y pasas de recibir 3% de actividades proselitistas a 22% de actividades proselitistas, en un contexto además de denuncias muy serias de corrupción de empresas internacionales y nacionales que aportan a campañas electorales. Lo último que se ha sabido son las declaraciones del señor Odebrecht diciendo que efectivamente ellos tenían dinero destinado a financiar todas las campañas electorales, no solamente la de un partido, sino todas las campañas electorales. Y de todo el mundo que tenía en la caja y de 2, varios de países, efectivamente, no solamente en el Brasil, claro, en todos los países donde ellos tenían negocios, ¿no? Y tienes además la penetración del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, extorsión, es decir, dinero criminal. Creo que en el Perú estamos ante una situación en la cual tenemos que estrechar los márgenes que hagan mucho más difícil, por no decir imposible, que penetre dinero ilícito en las campañas electorales.
Una posibilidad es ir poniendo topes a determinados ingresos o gastos. Por ejemplo, no más del 10% de actividades proselitistas. Ok, en Transparencia estamos plenamente de acuerdo con esa propuesta que viene de la Comisión de Integridad. Este 10% o en la actualidad estos aportes no tienen una denominación de cuánto pueden ser, de que tiene que poner el nombre de quién fue, de que tiene que estar bancarizado. No, porque no hay una reglamentación para esto. No, tú ves que en el año 2016... como te señalé en su momento, actividades de proselitistas fueron 61% en el caso de Alianza Popular, 31% en el caso de Fuerza Popular y 2% en el caso de PPK. O sea, las diferencias son notables y esa es información de OMPE. Claro, entonces ¿no? El problema no está en cuánto se aporta o cuánto se gaste, sino cómo se utiliza esa puerta abierta que no está, pues, como decía, puesta con topes para poder ingresar dinero que no sabemos de dónde viene. Si yo te digo que vendí 200.000 boletos de una rifa, ¿cómo hago para decirte quiénes fueron los 200.000 compradores del boleto que costaba tal vez 10 soles cada uno? ¿Y cómo hace el organismo electoral para verificar a 200.000 personas compradoras de un boleto de 10 soles? Se complica para el propio partido y se complica para el organismo electoral el control de ese financiamiento. ¿Te das cuenta? Y no solamente se ha utilizado en campañas electorales. Mira que pretendió utilizarlo el señor Waldo Ríos cuando ganó para gobernador regional de Ancash y no podía asumir el cargo porque tenía una deuda pendiente. Y el pueblo iba a pagar su Y entonces, claro, fianza, él dijo, ¿no? ustedes me van a ayudar a pagar. ¿Cómo Y hicieron sí. una Gualdotón. Gualdotón. Y entonces, no, un momento. Y entonces tuvo que intervenir el organismo, en este caso del Ministerio del Interior, y decirle, usted no puede organizar una rifa sin autorización. Usted para organizar una rifa tiene que tener una autorización de la Oficina de Gobierno Interior. Bueno, pongamos algún nivel de control también cuando en campaña electoral se organizan rifas, polladas. Claro. No decimos en absoluto que se eliminen. Claro, porque eso los partidos no van a estar de acuerdo. Es irreal porque además es una forma, yo creo que válida, para que los militantes, los partidarios, los simpatizantes aporte, del distrito de Breña, de la provincia de Sullana, tengan algún aporte, hacen una colecta, digámoslo en palabras sencillas, hacen una chanchita para colaborar, pero eso no puede representar la tercera parte, ¿no?, de lo que se gastó en una campaña electoral o el 60% de lo que se gastó en una campaña electoral. Sí, no puede ser, eso tiene que tener un tope. Ahora, ¿no? En el Congreso de la República hay muchas propuestas referentes al financiamiento, privado sobre todo, y lo que se ha escuchado en los últimos días es pues evitar que sean las empresas las que brinden los aportes y que sea a través de personas naturales. Ahora, en este blog de transparencia que hemos estado acá revisando antes de la entrevista, hay otra propuesta que tiene que ver más con el financiamiento público, ¿no? ¿Cómo puede pues el financiamiento público tratar de cubrir la mayor parte pues de las campañas electorales? Y también hay otras propuestas parecidas para igualar, digamos, sí, la franja electoral sobre todo, ¿no?, que es donde más se gasta. Sí, mira, tú lo sabes, que una de las características que se aspira en los sistemas electorales modernos es que sean igualitarios y competitivos. Es decir, que haya más de una organización política en competencia y que tenga condiciones similares para esa competencia. El Estado tiene que interesarse porque así sea. Lo que buscamos es que no sea el dinero el gran elector, o que no sea la televisión la gran decisora de quién va a gobernar el país. Que sea efectivamente la voluntad popular. Entonces, demos a los partidos las herramientas suficientes para llegar al elector y lograr un voto consciente y convencido de los electores y electoras. Y no un voto comprado o conquistado en base a falsas promesas o a regalos. Entonces, el Estado, de hecho, invierte en los partidos políticos. Ocurre en todo el mundo. Una manera de invertir en la campaña electoral
es la franja electoral. La franja electoral no es gratis. El Estado le paga, ¿no?, a los medios de comunicación para que ellos le asignen unos minutos durante un determinado tiempo a las organizaciones políticas que compiten y que lo utilicen. La pregunta ¿es eso suficiente o además los partidos pueden comprarle publicidad a la televisión? En el Perú todavía se permite que los partidos, además de la franja, contraten publicidad en televisión y radio. Hay otros países, como Chile y otros, donde eso se ha ido restringiendo. Y se dice, si el Estado ya le está dando espacio en la televisión, el partido ya no debería comprarle a la televisión. ¿Por qué? Es una manera de decirle, no porque tú seas un partido más rico, vas a tener mayores posibilidades que el partido más pobre. Dejo pasar la idea, ¿verdad? Porque si no, el partido con más recursos compra más espacio en la televisión que el que tiene menos recursos. Entonces igualemos el piso de común. Y pongamos un techo también. Y pongamos un techo. La franja electoral, por si acaso, tampoco es que se divida entre todos por igual. Se divide según los votos que obtuviste en la elección pasada. ¿Y aquellos que son nuevos participantes? Les toca lo mínimo. Lo mínimo. Les toca lo mínimo. Eso no es justo, entonces. Sí. Bueno, pero algún punto hay que poner, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. ¿Y esas fórmulas quiénes puede establecer? Esas fórmulas tienen que ser aprobadas en el Congreso de la República. Eso pasa por decisiones en el Congreso de la República. Que han dejado de verse durante estos años, porque como hemos visto que se han ido malformando, efectivamente, digamos, ¿no? El tema del financiamiento es de los más importantes, tal vez de los más complejos y al mismo tiempo de los que genera mayor resistencia en el Congreso, y por eso es que estamos insistiendo mucho en este punto. Y el otro tema que planteamos ahí es el de los topes a lo que se puede gastar. ¿Puede un partido gastar todo el dinero que quiera en una campaña electoral? Es decir, ¿puede un partido gastar 25 millones o 50 millones o 2 millones o todo lo que le parezca? Son cada vez más países los que establecen ciertos topes a lo que se puede gastar en una campaña electoral, ¿no? Y los mecanismos pueden ser diferentes. Por ejemplo, puedes decir, hay que establecer un porcentaje de la UIT por cada elector. O sea, si nuestro padrón electoral tiene 23 millones de votantes y el Estado está invirtiendo el 0,1% de eso en financiamiento público directo, entonces digamos que los partidos no gasten tampoco más allá de eso. Esa es una posibilidad. Hay otros, como Canadá, donde nosotros estamos divididos en 26 circunscripciones electorales. Ok. ¿En cuántas de estas vas a presentar candidatos? ¿En 15? ¿En las 26? ¿En 10? Bueno, según en cuántas circunscripciones presentas candidatos, se establece el tope de lo que puedas gastar. Si tú presentas candidatos solamente en Lima, no puedes decir que vas a gastar tanto como aquel que presentó en todo el país. Claro. Y dependería también del tamaño de la circunscripción electoral. Además que eso ayuda, ¿no?, pues a eliminar la compra de los votos, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que existen diversas posibilidades. El Estado invierte más o menos 30 millones de soles en la franja electoral. A partir de este año va a invertir 14 millones de soles en financiamiento público directo a los partidos. Eso suma 44 millones de soles al año, en año electoral. Si tomamos en cuenta que en el Congreso hay 6 partidos representados y dividimos los 44, nos sale más o menos 7.3 millones. Ese podría ser un tope de lo que cada partido podría gastar en una campaña electoral. Pueden discutirse otras formas. Puede tomarse las formas más exitosas que hay en diversos otros países. Lo que estamos planteando acá es la necesidad de discutir el tema. Así es. No estamos diciendo, esta tiene que ser la manera. Lo que está en ese artículo que escribí, que tú has comentado, por eso es que además tiene como título una pregunta. ¿Podemos establecer topes a la campaña electoral? ¿Es pertinente?
cómo lo ve la población, cómo lo vemos en el contexto actual y discutamos cuál es la mejor manera. Así es, lo que de repente hace falta es de repente ideas a los congresistas para hacerle llegar pues todas las modalidades que hay, todas las fórmulas y que lleguen los especialistas a decirle cómo se practican en los otros países, porque la realidad es de que esta información que ha trabajado Transparencia está en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales hace muchos años. ¿Y, quién más se da el trabajo? ¿Qué organización política? ¿Qué congresista? ¿Qué medio de comunicación de buscar ¿no? este problema? De cómo se han ido mal transformando pues la inversión de las campañas electorales para ser usadas ¿cómo? No sabemos para qué. Yo te agradezco por la mención al trabajo de Transparencia, que lo que busca hacer es una contribución. Nosotros hemos ido al Congreso de la República en más de una oportunidad con el presidente de Transparencia, el embajador Wagner, estamos a disposición para colaborar en este camino. Lo hemos conversado así con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también. Pronto lo haremos con el nuevo jefe de OMPE. Estamos a disposición para seguir colaborando. Lo hemos planteado al presidente de la Comisión de Constitución, a la congresista Patricia Donaire, que conduce el grupo de reforma electoral, a la presidenta del Congreso, también la congresista Luz Salgado. Y la información que estamos utilizando es toda información de fuente oficial. Así es. Es la información de OMPE, y de carácter la analizamos, público. Es pública, la tratamos de organizar de alguna manera y la ofrecemos como algún insumo para un debate que consideramos no solamente necesario, sino muy urgente. Y que ojalá en el marco de esta legislatura produzca resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Reformas electorales en materia de financiamiento. Y me parece que solamente quedan 4 semanas, un mes, para que esta comisión, este grupo de trabajo entregue. En abril tenía que entregar a la Comisión de Constitución. Entiendo que sí, que en abril tiene que entregar para empezar a debatir. Y luego la comisión. Y en julio tiene que estar aprobado por el Pleno. Es lo ideal, efectivamente. Queda poco tiempo ya. Sí, queda poco tiempo y mucho por hacer. Bueno, con vistas a estas elecciones, por lo menos, por supuesto. Se puede ir cambiando las cosas. Te lo anuncio. Y me comprometo, si me invitas, a estar aquí nuevamente, porque pronto vamos a tener un informe similar a este de lo que se gasta en campañas de elecciones regionales. Claro, también nos gustaría conocer. Porque ahí tienes una innumerable cantidad de movimientos regionales compitiendo en cada región. La última vez en Tumbes tuvimos 19 candidatos. Y podría ser que se esté gastando incluso más que de lo que se gasta en una campaña nacional. Seguramente será así. Entonces, vamos a tener pronto un informe sobre ingresos y gastos en campañas regionales en el Perú. Ok, excelente. Muchísimas gracias, señor Tábara, por este aporte importante que está realizando Transparencia en función pues, de mejorar la democracia en nuestro país. Nos damos un corte, venimos con nuestro segundo entrevistado, no se muevan.